Ya, perfecto. Creo que iniciamos. ¿Está bien, le parece? Ok, Ya, Stephanie, buenas noches. Buenas noches, Luna. Ya está para conectar a los Seiwood Sí, revisa por favor el tuyo. Me confirmas, por favor. y del colegio. Sí, ese sí ya está. Revisa por favor el tuyo. Ya listo, a ver. Ya, ok. Bien. Vamos a iniciar de una vez, ¿ok? ok. Perfecto. Ya, Stephanie, entonces hacemos pasar, porque ya hay casi 100. Hola, Ronald. Hola, Matius. ¿Dónde está? Luis. Bien, buenas noches con todos. Primero agradecer a todos los colegas e invitados a esta inauguración de la Semana del Economista con motivo de celebrar el Día del Economista el próximo jueves 8 de abril. Agradecemos a todos los presentes en la sala, así como los que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales del Colegio de Economistas de Lima. Agradecimiento en especial a los miembros del Consejo Directivo del Colegio de Economistas de Lima, quienes han hecho posible que reconocidos economistas nos brinden esta semana una serie de conferencias sobre la actualidad y perspectivas de nuestra economía. Sin más preámbulos, para el día de hoy tenemos en la inauguración a un economista reconocido, especialista en el campo de las inversiones. Nos acompaña el día de hoy el economista Melvin Escudero, el es CEO del Dorado Asset Management. Es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, tiene estudios en Inversiones y Administración por la Universidad de Harvard, Wharton, Berkeley, entre otros. Es past presidente de la CFA, Sociedad Peruana, y actual presidente del comité del CFA, Instituto para la Región Latinoamérica y el Caribe, la misma que abarca 13 países en conjunto y tiene más de 5.000 miembros activos. Fue intendente de AFP en la Superintendencia de Banca y Seguros, con responsabilidad sobre inversiones y registro de nuevos instrumentos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en mercados financieros y capital y ha participado en la reestructuración y análisis de más de 2.800 productos financieros por un valor de más de 32 billones de dólares en el Perú y mercados internacionales. Gracias, colega Melvin, por estar con nosotros, por aceptar la invitación y estar presente en la inauguración de este importante evento, en esta importante semana de la Semana del Economista, ¿no? Y quisiéramos hoy que nos comente cómo están las inversiones en el Perú en estos momentos, más aún con esta incertidumbre electoral, cómo está impactando en la bolsa. Hemos visto el tipo de cambio al cierre del 30 de marzo que llegó a un pico histórico de 3.77 y hoy nuevamente se ha recuperado, se ha fortalecido la moneda, estamos en 3.69, ¿no? Estados Unidos y China están tomando medidas positivas para sus economías. Tenemos pues esta incertidumbre que se está reacomodando, ya que tenemos la tendencia de tener a un presidente pro mercado, ¿no? Al menos la posibilidad de que llegue a segunda vuelta.
cómo impacta todo eso en la bolsa, ¿no? Cómo es el peruano, cómo invertimos también nosotros, ¿no? En los fondos de inversión, en rentas fijas, depósitos a plazo, rentas variables, acciones, todo eso desde el punto de vista económico, cómo nos va, ¿no? Y también un poco para que nos comente sobre el nuevo producto, las ETF Perú, ¿no? Que estamos observando y que están comenzando a cotizar en bolsa, ¿no? Gracias más bien, colega, por aceptar la invitación y bueno, lo escuchamos. Muy buenas noches, Ron. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar inaugurando esta jornada, esta semana de conferencias por la Semana del Economista. También agradezco al presidente, al decano del Colegio de Economistas de Lima, al economista Carlos Alfredo Castro, por la invitación. Sin más, voy a subir mi presentación para iniciar la presentación mía. Un segundito, por favor. Y también pedirles a todos, voy a hacer una presentación relativamente rápida, serán unos 15 a 20 minutos, y pedirles si es que tienen preguntas, encantado de responderlo al final de esta presentación. Me ha tocado hablar sobre la economía y el mercado de capitales. Como todos sabemos, el Perú es un país cuyo financiamiento del crecimiento recae fundamentalmente en el sistema financiero. La alternativa más tradicional y conocida por las empresas grandes, medianas y pequeñas para poder obtener crédito y financiamiento y poder crecer. Sin embargo, el mercado de capitales a nivel mundial y en los países desarrollados representa ya un porcentaje significativo de la torta. En economías como Estados Unidos, el financiamiento, en particular a largo plazo, proviene fundamentalmente del mercado de capitales y no del sistema financiero. El mercado de capitales representa casi 2/3 de todo el financiamiento en la economía americana. En Europa y en Asia es un poco menos, está casi al nivel del 50%, pero es sorprendente que en América Latina y en Perú esto no haya llegado, digamos, ni haya mejorado mucho en los últimos 15, 20 años. Estamos a niveles de 10 a 15% de participación en el mercado de capitales, que por lo general en los últimos tiempos, especialmente en lo que es la emisión de bonos, ha estado restringido a una élite, a un grupo muy pequeño de 20, 30 emisores que han colocado bonos regularmente en el mercado peruano. Lo cual obviamente está de alguna manera dejando de lado la oportunidad para miles de empresas, medianas y pequeñas, de aprovechar las ventajas de entrar al mercado de capitales. Esto, en el mercado bursátil también hemos tenido una especie de retroceso, luego de un crecimiento importante en los años 90, digamos. Hemos tenido para los años 2000, desde 2002, 2005 hasta la fecha, prácticamente un mercado que ha estado en el mismo escenario. A pesar de que el país ha mostrado tremendo dinamismo, la bolsa de valores no ha sido capaz de mostrar el mismo nivel de dinamismo y crecimiento en los últimos años, ¿no? Sin embargo, venimos de épocas muy complicadas, muy difíciles, que todavía no hemos logrado superar y que estamos en pleno proceso de salir adelante, ¿no? La pandemia COVID-19 es uno de los mayores desastres mundiales, es un desastre natural, epidemiológico, digamos, que ha afectado pues a todo el planeta y que a nosotros también nos agarró, digamos, sin estar preparados, y una serie de decisiones poco afortunadas nos generaron todavía más dolor del que hubiéramos pensado. Felizmente la economía peruana se encontraba en buenas condiciones macro y ese ha sido de alguna manera nuestro escudo que nos ha permitido poder recuperarnos rápidamente y todavía pensar en que luego de este proceso electoral que tantas dudas y preocupaciones está generando, tener la oportunidad de poder consolidar nuestro liderazgo en el crecimiento económico y desarrollo de la región. A pesar de que muchos de los que me están escuchando probablemente no lo crean, todas las proyecciones de todos los bancos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, BID, CAF, y de todos los analistas de Wall Street y de Lima, dan al Perú como la economía con mayor crecimiento para el 2021, en las proyecciones, para el 2022 y 2023 de toda América Latina.
Entonces, esto no es casualidad, esto no es, digamos, un efecto fortuito. Es en realidad parte de nuestra estructura macroeconómica que nos ha servido de alguna manera como un seguro frente a estas crisis y nos está permitiendo, aunque parezca increíble, luego de una tremenda caída del PIB en el segundo trimestre del año pasado, poder recuperarnos con una rapidez y un dinamismo que pocos podrían creer. Pero hemos pasado épocas difíciles, todavía no hemos salido del hoyo, pero la luz al final del túnel está muy clara. Y ojalá que el proceso político en el cual estamos inmersos nos entregue una oportunidad de tener un presidente que, reconociendo, digamos, las mejoras que hay que realizar a los modelos, igual mantenga la ruta de largo plazo de reinserción económica global y de buenas prácticas en el manejo de la política y en el manejo de la cosa económica, que necesitamos mucho de eso para poder ser un foco de atracción de la inversión internacional y local y podamos generar empleo y crecimiento. Voy a, al principio, revisar algunas de las cifras macro, para luego hacer algunas revisión de la parte de mercado de capitales y terminar con el nuevo producto que se acaba de lanzar en la Bolsa de Valores de Lima, que es el ETF Perú-D. Pero vamos a hacer primero la revisión de la situación macroeconómica. Antes de la pandemia, el Perú tenía uno de las, digamos, de los indicadores macroeconómicos top en la región, una de los mejores cartas de presentación en toda América Latina, ¿no? Teníamos una deuda pública de alrededor del 26%, un déficit fiscal, digamos, de 0,8%, las reservas internacionales representaban casi prácticamente el 30% del PBI y la inflación poco más de 2,5%. Estas cifras parecen de mundo desarrollado. En el tema de la deuda, el único que tenía, digamos, menos deuda que nosotros es Chile, todo el resto de la región latinoamericana, con indicadores por encima del 50% de endeudamiento. Entonces, estos números han sido nuestro seguro, aunque ha habido una distorsión importante, especialmente en lo que es deuda pública y en lo que es déficit fiscal, los indicadores como reservas internacionales e inflación se mantienen en línea, ¿no? La inflación probablemente en el 2021 incluso esté por debajo de 2,5 o a niveles de 2%, y las reservas internacionales se mantienen a niveles de 30%, incluso pueden subir un poco más a 33-34%. Entonces, el colchón de esta buena estructura macroeconómica se ha sentido fuerte a través de la deuda pública y el déficit fiscal, como vamos a ver en los siguientes cuadros, ¿no? Sería ideal, digamos, que el nuevo gobierno, independientemente de la tendencia, si es centro izquierda o centro derecha, no sabemos todavía, las encuestas cambian muchísimo de una semana para otra, vamos a ver cuál es finalmente el resultado de la primera vuelta para ver luego a los dos candidatos y sus discursos, ¿no? Respecto a lo que es la parte económica, que es lo que más nos preocupa a nosotros como economistas. En la parte, digamos, de lo que ha sido la lucha contra la pandemia, el Perú también mostró el año pasado un fuerte músculo de respuesta a efectos de poder luchar contra el impacto negativo de la pandemia, ¿no? Cerca de 20% del PBI, a través de una serie de medidas de gasto público, subsidios, y a través de líneas de garantía y reactiva, se convirtieron, digamos, en una iniciativa bastante importante para hacer frente a la crisis, ¿no? Y como ustedes pueden ver, este impacto o estudio de Perú fue mayor que en Chile, que en Brasil, que en Colombia, incluso que el grupo de los 20 y la mayor parte de mercados emergentes, ¿no? En gran parte también la respuesta respondía a que la cuarentena entre marzo y mayo del año pasado fue excepcionalmente fuerte en nuestro país, lo cual nos generó pues una caída, si ustedes recordarán, de casi poco más de 40% en el mes de abril, lo cual resulta pues increíble, de Ripley, pero ese tipo de situaciones ameritaba una respuesta de la gestión de política económica de esta magnitud, ¿no? Y esto se observó con claridad, y de hecho a la fecha, desde el inicio de la pandemia, hemos visto que las clasificadoras de riesgo, tanto de S&P como Moody's y Fitch, han mantenido constantes el rating de Perú. Incluso, como vamos a ver más adelante,
a pesar del incremento importante del déficit fiscal y el endeudamiento del país, las clasificadoras de riesgo aún mantienen las perspectivas de Perú en una situación estable, mientras que otros países como Chile, Colombia, México y Brasil o les han hecho downgrade, o sea, los han bajado de categoría, o les han puesto en situación negativa, de observancia. Esto debido a la disciplina fiscal que se había mostrado antes de la crisis, ¿no? Entonces, en la región latinoamericana, junto con Chile, el Perú es el segundo país con mejor calidad crediticia. Y hemos visto esto en las colocaciones que se han realizado de bonos soberanos hacia el último trimestre del año pasado y el mes pasado, el Perú ha colocado bonos internacionales a tasas históricamente bajas, aprovechando, digamos, el exceso de liquidez que hay a nivel mundial y en particular en el mercado americano. Entonces, es una buena noticia que a pesar de todos los problemas que estamos viviendo, el rating crediticio de Perú todavía se mantenga estable para las tres clasificadoras de riesgo. Obviamente, las elecciones y el nuevo presidente, el nuevo gobierno que entre, van a determinar si esta situación se mantiene o tiene perspectiva de mejora o de empeorar. Es casi binomial, ¿no? Si sale alguien de centro derecha, probablemente los indicadores se mantienen o mejoren, si sale alguien de centro izquierda, que va a ser, digamos, podría incrementar más el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento, entonces es probable que perdamos estas categorías de riesgo. El nivel de riesgo es importante porque, viendo hacia largo plazo, la inversión privada tiene que recuperarse. Y cuando uno mantiene estas tasas de riesgo estables o fortalecidas, hay más probabilidades de que inversión internacional entre, especialmente en un mundo actual donde las tasas de interés están en los pisos, en Europa, en Estados Unidos y en Asia, y los grandes inversionistas institucionales están en la búsqueda de retorno. América Latina y el Perú son de los países emergentes, de los más atractivos para capturar en los próximos 3, 5 o 10 años el flujo de los inversionistas institucionales que va a buscar esos retornos y nosotros estamos en capacidad de poder otorgarlos, ¿no? Entonces, ahí hay, creo que una tarea pendiente en el sentido de que el nuevo gobierno debería de proteger con pragmatismo los ratings para atraer más inversión. Más inversión significa más trabajo, obviamente. Más trabajo es más prosperidad. Y cuando hay prosperidad hay más ahorro y se empieza a generar el círculo virtuoso de ahorro e inversión. Esto es súper lógico, aunque los políticos a veces tienden a confundir a la población y a los votantes, digamos, con falsas promesas surrealistas, pues, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la realidad económica. El resultado fiscal, acuérdense que antes de la pandemia estábamos con un déficit fiscal de menos 0,8, se ha ido prácticamente a menos 9%, ¿no? Esto es uno de los déficits más altos en los últimos 30 años, digamos, solo comparable pues a la época de la hiperinflación, ¿no? Pero esta brecha es necesaria debido a que había que gastar para poder sostener a una población duramente golpeada con el desempleo y con la caída de ingresos, que llevó pues a incrementar el índice de pobreza de 20 a 30%. Entonces, eso es inaceptable y por eso las líneas de apoyo social inevitablemente van a generar este nivel de déficit, ¿no? Y con todo, tampoco es un déficit que sea inmanejable debido a la crisis, y con la recuperación de la economía este año, que deberíamos crecer, como vamos a ver en gráficos posteriores, alrededor de 8, 9, 10%, lo que vamos a tener es una recuperación de los ingresos fiscales de manera importante también, ¿no? El otro elemento importante que es un colchón es el impacto de lo que ha sido la política monetaria y la ampliación del crédito en el sector financiero, ¿no? Hoy en día, a pesar de la caída en la economía y que es difícil prestar porque hay un montón de gente que no está en capacidad de pagar, un montón de empresas que han tenido que cerrar, hay otras empresas que se han reestructurado pero no son sujetas de crédito, incluso personas naturales, el sector financiero peruano hoy día goza de amplia liquidez. Esa amplia liquidez va a ayudar para poder generar la reactivación económica. Como podemos ver en el gráfico, lo que vemos es que si lo comparamos con la crisis asiática o lo comparamos con la crisis financiera del 2008-2009, donde hubo una fuerte caída del crédito, en la crisis del COVID lo que hemos visto es en realidad un incremento en el crédito. Y esto es debido a la acción decisiva del Banco Central de Reserva y del propio gobierno
de hacer los programas de reactiva, ¿no? Estos programas, como hemos visto, han sido superiores al de Brasil, al de Chile, al de Colombia y el México, y esto es importante. Nuevamente, si no se hubiera hecho esto, no hubiéramos tenido el rebote económico, que para el mes de diciembre prácticamente habíamos ya recuperado el ritmo de crecimiento casi hasta el 100%. En el verano, por la cuarentena adicional que hemos tenido, esto no se ha logrado, pero tenemos la confianza de que en los siguientes trimestres la economía peruana va a rebotar significativamente, ¿no? Cuando lo vemos en términos de PBI, vemos que en el 2020 el PBI de Perú es el que más ha caído en la región, ¿no? Mucho más que Chile, que Colombia, que Argentina, que México y Brasil, menos 12% aproximadamente. Entonces una caída muy fuerte, especialmente por el segundo trimestre, debido a que el gobierno de Vizcarra no manejó bien el tema de los cierres y los protocolos para el crecimiento económico, ¿no? Y los diferentes sectores. Sin embargo, las proyecciones para el 2021 nos dan un 9% en promedio. Hay proyecciones que van en 8, hay otras que van en 11. Todo depende en realidad del nuevo gobierno, ¿no? Si el nuevo gobierno genera la confianza en los mercados, probablemente podamos rebotar 2 dígitos, 10%, 11%, especialmente si hay un impulso importante a programas de reactivación, infraestructura y gasto público, ¿no? Que pueda generar un mayor crecimiento. Para el 2022 estaremos creciendo ya más normal a niveles de 5.2, ¿no? En términos de la deuda pública, vemos que estábamos más o menos en 26, ¿no? En 2019, y el 2020, y lo que vamos al 2021, hemos subido pues con este incremento en el déficit, en la necesidad de financiarlo a través de emisiones de bonos, hasta un 36% del PIB que nos encontramos actualmente, ¿no? Estamos por encima de lo que es el compromiso, digamos, del endeudamiento, de acuerdo a la regla fiscal, que está a niveles de 30%, y tenemos bastante espacio para regresar a esos niveles en los siguientes 2 o 3 años sin mayor problema, si es que estas perspectivas de crecimiento se mantienen, ¿no? De alguna manera este rebote del 9% es también un efecto estadístico, pues, debido a la gran caída que hubo en el segundo trimestre y tercer trimestre. Entonces de ahí nos vamos a recuperar, pero lo importante es que sí hay fundamentos bien sólidos para poder alcanzar esa recuperación, asumiendo obviamente que el gobierno que viene mantiene la dirección de la política económica, ¿no? Si es un gobierno antisistema, todo lo que yo le estoy diciendo cambia y puede ser radicalmente, ¿no? Este crecimiento de un gobierno antisistema se puede ir a 5 sin ningún problema, especialmente si se rompen las bases del modelo económico, ¿no? Y eso es bastante serio. O sea, no creo que ningún político quiera cargar con la factura de más pobreza y menos riqueza que distribuir. Sin embargo, estamos en nuestro país, el Perú, que lo queremos mucho, pero que a veces nos entrega pues, unos políticos con unos niveles de tolerancia al riesgo y a la corrupción sin precedentes. Ojalá que ese no sea el caso del siguiente gobierno, ¿no? Un elemento adicional, que es el fundamento, que no tiene que ver con el rebote económico, y acá me estaba olvidando de mencionar, este rebote, si la vacunación llega con fuerza en el segundo trimestre, el tercer trimestre de este año, la vacunación es el principal componente para generar un rebote económico más fuerte, ¿no? Lo bueno es que todo indica que el gobierno de transición efectivamente ha hecho una gestión aparentemente exitosa, lo vamos a verificar en las siguientes semanas y meses con la llegada de las vacunas, pero si ese fuera el caso, ojalá que la vacunación masiva nos permita recuperar el crecimiento rápidamente. Es un elemento fundamental porque recuperando la normalidad en varios sectores, eso va a impulsar la economía peruana, por ejemplo, en el tema de consumo masivo, en el tema de entretenimiento, en el tema de turismo, que son sectores bien importantes para el crecimiento de nuestra economía, ¿no? Pero desde hace ya aproximadamente 2 meses, en el mercado internacional se está hablando mucho de un nuevo ciclo alcista en los metales, un superciclo de los metales, especialmente impulsado por el precio del cobre. El precio del cobre ha superado los $4 la libra, está alrededor de 4.10, 4.20, ha venido fluctuando, pero las proyecciones de los bancos en Wall Street estiman que la libra este año podría estar cerrando a niveles de 4.50, 4.60,
¿no? Y sabemos que el Perú es uno de los mayores productores de cobre en el mundo, y que si pudiéramos explotar los proyectos mineros que están hoy en día vinculados al cobre en proceso de formulación de esos proyectos, en 4 o 5 años el Perú podría duplicar la producción de cobre, ¿no? La subida del cobre es bastante especial y se está generando fundamentalmente como respuesta a una matriz energética producto del cambio climático y el cambio del parque automotor, ¿no? Un auto eléctrico consume 3 veces más cobre que un auto convencional, y eso asegura una demanda importante, ¿no? China ha anunciado que para el 2030 el 30% de su parque automotor tiene que ser eléctrico, ¿no? Estados Unidos, que estuvo fuera del Pacto de París, ha regresado también con el gobierno de Biden, y seguramente va a hacer anuncios similares, igual que el resto de Europa y el planeta. Con lo cual la demanda de cobre va a subir de manera consistente en los próximos años. Si este cambio del parque automotor al eléctrico se incrementa para 2040, 2050, llega al 100%, definitivamente la demanda de cobre se puede duplicar o triplicar en los siguientes años, lo cual es una excelente noticia para nuestro país, y sobre todo nos da la oportunidad, ojalá sea el caso, de utilizando estrategias muy parecidas a las que aplicaron Canadá, Australia, o Noruega, Finlandia, nosotros también podamos convertir este repunte en el tema minero en una palanca para el desarrollo de toda nuestra economía. Y esto nos puede acelerar nuestra llegada, digamos, a la OECD y al Club de los Países Desarrollados. Ojalá lo podamos hacer en los próximos 20 años. Depende muchísimo del gobierno que viene, el Congreso que viene. Ojalá que estemos a la altura de tomar decisiones responsables que nos permitan aprovechar este ciclo de los metales, que a diferencia del último ciclo que duró del 2002 al 2007, este de acá promete que puede durar no 5, sino 10 o 15 años. Un periodo lo suficientemente largo, como hasta para 13 gobiernos, para asegurarnos un salto al desarrollo. Ojalá sea ese el caso, y va a depender mucho pues de los peruanos y del gobierno que elijamos, ¿no? Viendo ya un poco el tema del mercado de capitales, nuestros países, cuando me refiero no solo a Perú, sino a la Alianza del Pacífico, ¿no? A México, Colombia, Perú, Chile, somos parte de este proyecto, digamos, regional de integración económico y financiero. En la Alianza del Pacífico el ahorro ha venido creciendo de manera significativa, y lo ha hecho de la mano de las AFPs, de las AFORES, que son los fondos de pensiones, ¿no? Acá podemos ver algunas cifras de los fondos de pensiones, digamos, en la región. Vemos que, por ejemplo, México tiene 321 billones de dólares en ahorro, Chile 214 billones, Colombia 92 billones y Perú 42 billones. A pesar del esfuerzo que está haciendo el Congreso de retirar el dinero de los fondos de pensiones para un propósito que no fue el de su creación. Los fondos de pensiones en todas partes del mundo es un seguro a la longevidad, es un seguro a la vejez, para que los viejitos tengan un ingreso cuando su edad de trabajar haya acabado. A los 65, 70 años, su pensión viene de este ahorro, ¿no? Es lamentable que en el Perú se esté utilizando este ahorro como un seguro de desempleo. Los seguros de desempleo normalmente son subsidios del Estado. No se puede afectar alegremente el ahorro de largo plazo, porque ese ahorro ya no se va a recuperar. Toda esa gente que ha hecho los retiros, que hay 2 millones de personas que en los retiros anteriores del año pasado ya se han quedado sin un sol en sus pensiones. Con el retiro que se ha anunciado la semana pasada, aprobado por el Congreso, si el gobierno o el Tribunal Constitucional no se pronuncian en contra, se estaría retirando el 25% de todos estos 42 millones, como 10.000 millones de dólares en los próximos 3 meses, ¿no? Y eso es de tal magnitud, digamos, que más allá de si va a impactar o no a los mercados de capitales, el problema es que va a dejar 2 millones más, o sea, de 2 más 2 serían 4 millones de gente que no tiene $1 de ahorro para su pensión. Obviamente, entre comillas, bienestar de muy corto plazo, en el sentido que voy a tener algo de ingreso para utilizarlo, juega en contra completamente del ahorro de largo plazo, porque eso que se está utilizando ahora ya no se va a recuperar en la misma velocidad, ¿no?
Es lamentable, pero estamos corriendo ese riesgo con el ahorro previsional a largo plazo. Si había que ayudar al gobierno, entonces hagámoslo desde los subsidios. Ya se han hecho, digamos, los bonos solidarios, hagamos más bonos entonces, pero no le quitemos a la gente el ahorro de largo plazo que tenía, ¿no? Es más grave aún este retiro porque es indiscriminado, es decir, hay gente que realmente necesita retirar ese dinero porque no tiene empleo, está en una situación, digamos, extrema de pobreza, de necesidad. Pero hay otra gente que sí tiene ingresos, que no ha perdido su trabajo, que sigue trabajando y ganando lo mismo. Entonces esa gente no tendría por qué retirar. Claramente el Congreso ha dado unas muestras de un exceso de populismo con esta medida. Y ojalá se pueda revertir, pero si no se lo hace, más que daño al mercado de capitales, va a generar un daño a las personas individualmente en el largo plazo, ¿no? Se va a sentir a cada unos años. Pero en el corto plazo ese retiro de 10.000 millones, como hemos visto, gracias a las facilidades del Banco Central en los retiros del año pasado, no necesariamente van a afectar al mercado de capitales local, en el sentido de que pueda haber ventas masivas que nos hagan perder dinero, ¿no? Las AFPs buscan proteger también a sus inversionistas y lo que van a hacer es, si es que es necesario, o sea, hacer las liquidaciones para que se genere el menor daño posible, ¿no? Entonces, cuando uno ve el ahorro que hay en Alianza del Pacífico, solo de fondos de pensiones son 670.000 millones de dólares. Pero las proyecciones para el año 2030, en estos 4 países, México, Chile, Colombia y Perú juntos, es que estos 670 se van a convertir entre 1.5 y 1.8 trillones de dólares. Es decir, en los próximos 9 años, $1 trillón completo va a entrar a estos sistemas producto de los aportes de los trabajadores. 1 trillón, señores. ¿Qué se puede hacer con eso? Además de invertir en infraestructura y desarrollar las economías, muchísimo. Ese nivel de ahorro nunca lo ha visto nuestra región. Y es parte de las políticas macro que han implementado, y obviamente de políticas de integración global y buenas políticas económicas en México, Chile, Colombia y Perú. Entonces, parte de eso se está trasladando al ahorro previsional. Pero si uno le suma el ahorro en fondos mutuos, en compañías de seguros, y el ahorro en los family office, wealth management y banca privada, esta cifra se dobla, ¿no? Hay más o menos 800.000 millones de dólares en ese otro sector. Más estos 670, estamos hablando de 1.4 trillones de ahorro en Alianza del Pacífico. Ese 1.4 trillones se va a convertir en poco más de 3 trillones para el año 2030. Entonces, ese trillón que viene de las AFPs, más otro medio trillón o 1 trillón de los otros sectores, es lo que se tiene que invertir en la región. De capital propio, señores, ni siquiera es capital internacional. Esto es una independencia financiera de nuestros países que los políticos y los economistas tenemos que entender. Va a haber ahorro para financiar el desarrollo y el crecimiento de nuestras economías, pero lo tenemos que hacer con las reglas de juego claras, porque este ahorro es de millones de trabajadores y por tanto debe ser manejado siempre bajo principios de razonabilidad, manteniendo diversificación y gestionando el riesgo, y no arriesgarlo a aventuras políticas que traten de utilizarlo con otros objetivos, ¿no? El caso de Argentina es patético. Ojalá que nadie más en la región tenga la mala suerte de que se le expropien el dinero de sus pensiones futuras, ¿no? En el caso de los indicadores de la Bolsa de Valores de Lima, como yo les decía, desde los años 90, digamos, hasta los años 2020, prácticamente estamos en la misma situación. Ha habido mayor crecimiento en la economía peruana, pero no así en los volúmenes de negociación de la Bolsa de Valores, ¿no? Tenemos, digamos, por ejemplo, en la renta variable y renta fija, en 2019, 2020 y 2021, ¿no? Renta fija en 2020 se cayó, ¿no? De 1.600 millones de dólares a 993 millones. En renta variable tuvimos un incremento, digamos, del volumen transado y del volumen de operaciones, ¿no? El total de colocaciones primarias aumentó en 2020, pero en términos de volumen total fue menor, ¿no? En términos de capitalización bursátil, actualmente a febrero estábamos en 175.000 millones de dólares, es uno de los niveles de capitalización más bajos en la región latinoamericana, y estamos bastante detrás de las bolsas de Chile, Colombia, México y Brasil, ¿no? Que son las bolsas comparables. Entonces,
Eso lo que nos muestra es que más allá de que somos también la economía más pequeña, en la Alianza del Pacífico, somos poco más del 10%, México es casi el 57%, ¿no? Y Chile y Brasil y Colombia cada uno tiene como 17, 18%. A pesar de eso, todavía tenemos un tremendo potencial de desarrollo en el mercado de capitales en Perú. Ese potencial es posible que se destape en los próximos años. Uno de los gatillantes es el superciclo de los metales. La bolsa peruana es una de las pocas que tiene la mitad de su capitalización bursátil proveniente del sector minero. Si bien el superciclo de metales significa que todos los inversionistas peruanos y extranjeros globales van a buscar invertir en acciones mineras. Lo pueden hacer en los mercados internacionales, pero en América Latina, Chile y Colombia prácticamente no tienen ninguna acción minera en su bolsa. Perú, la mitad de la capitalización es minera. Mucho más que México y Brasil, que tienen algunas acciones mineras, pero no llegan ni al 10% de su market cap, ¿no? En el caso de Perú, casi 50% es minero. Entonces, eso significa de que la bolsa de Perú va a tener un dinamismo minero en los próximos 5 a 10 años, probablemente sin precedentes, considerando que Perú tiene riquezas mineras bien importantes, ¿no? Y que ojalá se puedan explotar en los próximos años, garantizando obviamente el tema ecológico, ambiental, y garantizando también la licencia social, ¿no? Esa es la idea. La idea es que en la explotación de estos recursos proteja la naturaleza, proteja a la sociedad, pero a la vez nos permita generar ingresos para generar más empleo, mejor infraestructura social para todos, ¿no? Respecto al tema de los índices bursátiles, lo que observamos es que la Bolsa de Valores de Lima, que es esta línea roja, ¿no?, ha tenido, digamos, un performance de recuperación importante, que nos llevó casi a recuperar todo, pero en las últimas semanas ha experimentado una corrección. Esta corrección está muy ligada, digamos, a lo que es el comportamiento político actual dentro del Perú, ¿no? Otras bolsas, como por ejemplo el caso de Europa y Estados Unidos, que es el S&P, la línea anaranjada y la línea amarilla, han seguido mostrando crecimiento y crecimiento, ¿no? Sin embargo, con la llegada de la vacuna, los países emergentes, que es esta línea ploma, que ven ustedes acá abajo, es el MSCI de países emergentes, ¿no?, que involucra a América Latina y Perú en particular, deberían demostrar un mayor atractivo que en otros mercados, ¿no? Y eso hace que las acciones de Perú se puedan volver muy atractivas si es que el nuevo gobierno que va a entrar respeta el modelo económico, ¿no? Y eso puede hacer que la bolsa peruana repunte entre un 20 y un 70%, dependiendo de las políticas. Hoy estamos en terreno negativo, de casi menos 2%, pero ya la última vez que hubo elecciones, en el 2016, la bolsa de Perú fue una de las más rentables del mundo con una subida de 75%. Esa vez fue elegido PPK. Vamos a ver cómo viene la segunda vuelta en Perú, pero si es un gobierno que genera confianza, la bolsa de Lima de todas maneras puede llegar a subir entre un 20% como mínimo y probablemente incluso subir por encima del 50% de ganancia en dólares, ¿no? Entonces, eso es un atractivo importante que hay que tener en cuenta, ¿no? En el mes de marzo hemos lanzado el ETF, un nuevo ETF, conocido como ETF Perú, en el mercado peruano. Uno de los objetivos es justamente fortalecer el desarrollo del mercado de capitales peruano, ¿no? Entonces, este ETF ha sido lanzado por un partnership entre Banek y El Dorado Asset Management, que es la firma que yo he fundado y soy el gerente general actual. Y Banek es el gestor externo y es una compañía americana que hoy está manejando más de 73 mil millones de dólares a nivel global y tiene de los ETFs más reconocidos en oro, por ejemplo, con 14 mil millones de dólares, un ETF de oro, y un ETF de bonos y de mineras junior también, que está vinculado al tema de commodities, ¿no? Banek tiene oficinas en Nueva York, en Sydney, Shanghai, Frankfurt, Madrid y Zurich. 56 ETFs en total, y esto lo convierte en el quinto manager de ETFs de Estados Unidos y en el séptimo en el mundo. Entonces,
Para nosotros es súper positivo, como El Dorado, pero también como Perú, como Bolsa de Valores de Lima, que una firma como Banek esté viniendo al Perú, incluso en un momento que muchos consideran es el peor para entrar, ¿no? Hay un proceso electoral, el dólar ha estado en sus niveles históricos más altos, 3.75, 3.77, la gente está asustada, muy nerviosa, y Banek está apostando por el Perú, ¿no? Al igual que los inversionistas que han comprado los bonos soberanos de Perú, ¿no? En los peores contextos políticos, la gente de afuera está comprando Perú. Y esto es muy sencillo de entender, ¿no? Warren Buffett, uno de los inversionistas más respetados del mundo, decía, cuando todos venden, están nerviosos, es el momento de comprar. Y cuando todos compran, es el momento de vender, ¿no? Entonces, yo creo, y soy en general en valor fundamental y tratando de ser anticíclico, estas semanas que vienen son una de las mejores oportunidades de compra de un activo como es el activo peruano, ¿no? Y si lo quieren hacer en términos de acciones, para ganar, pues no 0.25% que pagan los bancos, ¿no? O 0.5 o 0.7 si uno se va a 2 años o 3 años en certificados de depósito. Si uno quiere ganar más de 20%, tiene que estar en la bolsa de valores, que refleja el valor de recuperación que van a tener las principales empresas de Perú una vez que este escenario político se disipe, ¿no? Ahora, en el Dorado Asset Management, nosotros tenemos una estrategia un poco distinta a la de otros managers, asociándonos con firmas globales de prestigio y de primer nivel, ¿no? Hemos sacado ya un fondo mutuo con BlackRock. BlackRock es el manager número 1 en el mundo, maneja más de 9 trillones de dólares, es casi la tercera economía del mundo, BlackRock, ¿no? Estados Unidos y China son las dos primeras y luego viene BlackRock. Para que ustedes vean la magnitud del tamaño del dinero que maneja esta compañía. Somos sus socios en Perú, estamos muy contentos por eso, y con BlackRock estamos en Colombia, en Bolivia y en Ecuador también, ¿no? Promoviendo inversiones con productos que son bastante más baratos que los fondos mutuos tradicionales. Pero este ETF que hemos lanzado es más barato todavía que estos fondos mutuos, ¿no? También estamos por lanzar un fondo de financiamiento de infraestructura. Tenemos el ETF que acabamos de lanzarlo con Banek, y también lanzamos a inicio de año un fondo de real estate que permite una inversión en Estados Unidos en bienes inmobiliarios bastante atractiva con Participant Capital, ¿no? Este nuevo ETF esperamos que a finales de este año tenga entre 300 y 500 millones de dólares. El precio actualmente está a niveles de 9.68 dólares la acción. Se lanzó el 12 de marzo, ya está negociando y cotizando en la Bolsa de Valores de Lima. Está compuesta por 12 acciones, cotiza en dólares americanos. Esto es importante porque el dólar permite que los inversionistas extranjeros y locales puedan transar el papel de una manera mucho más sencilla, lo facilita en términos de intermediación. El costo de management del ETF es de 0.55%. Esto es el ETF más barato de todos los latinoamericanos que cotizan en la Bolsa de Nueva York, incluyendo el EPO, que es el ETF peruano que está en la Bolsa de Nueva York, ¿no? El índice que replica es el nuevo índice que lanzó la Bolsa de Valores de Lima con S&P, que se conoce como Perú Select 20% KPTR Index, ¿no? Que está en dólares. Este índice es generado y producido por Standard & Poor's Dow Jones Indexes, que es una de las principales clases de índices del mundo. Y los participantes autorizados, que son las casas de bolsa que han suscrito los acuerdos con los managers para poder armar y desarmar el ETF, incluyen a BTG Pactual, Credit Corp Capital, Intelligo, La Raín Vial, Calpa Securities, Seminario y Compañía e Intelligo SAP, ¿no? 6 casas de bolsa que concentran cerca del 85-90% del volumen total de negociación en la Bolsa de Valores de Lima. Lo cual muestra pues que hay un esfuerzo que es de varios agentes, ¿no? Primero los reguladores, tanto la Bolsa de Valores como la SMB, tuvieron que crear normas desde el año 2016 para que ETFs de este tipo pudieran armarse localmente. Previo a esas modificaciones, incluyendo ley, porque se tuvo que modificar la ley en el 2016, no hubiera sido posible este tipo de producto, ¿no? Pero aparte de este producto de acciones, el gobierno peruano ha anunciado también un ETF de deuda soberana, que debería salir este segundo trimestre, o con el nuevo gobierno, eso ya depende del MEF, obviamente, está ahí con asesoría del Banco Mundial. Entonces es posible que en los próximos meses
además del ETF de acciones, exista un ETF de deuda soberana en la bolsa, lo cual es muy positivo, porque ambos productos serían productos banderas. Este de acá es el producto bandera de la bolsa peruana, y como vamos a ver, tiene muchas ventajas. La primera es la diversificación inmediata. Usted compra este papel y ya está diversificado en 12 acciones que involucran varios sectores. Ahora vamos a ver en el detalle. Pero si usted quisiera comprar los 12 papeles, tiene que pagar 12 veces, ¿no? Entonces hay eficiencia en comisiones. Usted se va a ahorrar de 4 a 6 veces lo que haría si compra, digamos, las 12 acciones por separado. Si lo compra en un solo paquete, ahorra bastante dinero. Hay eficiencia tributaria también. Acá lo comparo con el ETF, por ejemplo, de Perú en Estados Unidos. La ganancia de capital en el ETF Perú D, este es el demónico en la Bolsa de Valores de Lima, paga 5% el EPU, que es el ETF de Nueva York en Lima. El ETF de Perú paga 0. 0 versus 5. Eso es un ahorro importante. En caso de dividendos, el ETF Perú D paga 5%, el ETF EPU en Nueva York paga 30%. Entonces, desde el punto de vista tributario ya hay ahorro. Desde el punto de vista de la facilidad de compra y venta, también a través del mercado primario se puede comprar y vender 5, 10 o 20 millones de dólares, ¿no? En un solo día. Entonces, es un mercado sumamente líquido por el lado primario. En el mercado secundario se está ahorita generando cada vez más liquidez, pero en el secundario también se puede comprar o vender 5 millones y 10 millones de dólares en un día sin ningún problema, producto que está interconectado al primario y el secundario de manera permanente y en tiempo real. 60% de las acciones que cotizan en el ETF Perú también cotizan en la bolsa de Nueva York. Eso le da una liquidez bastante potente al producto, ¿no? Si alguno de ustedes que quiere poner $200.000, no hay ningún problema, no le va a mover ni el precio, ¿no? Si quiere poner 10 millones de dólares, tampoco le va a mover el precio. Eso es por la liquidez que hay en los subyacentes, ¿no? Y es sumamente transparente el ETF como política de BANEC a nivel global, y la normativa peruana que adopta las mejores prácticas en ETFs. Toda la información está pública, tanto a través de la SMB como a través de la página web del Dorado Asset Management. La composición del ETF por sectores: en mineras hay 48%, en acciones de Sauer, que pesa como 28%, Buenaventura, Volcan, Trevali. En consumo masivo, poco más de 15.7%, entre Alicorp e Inretail. En infraestructura y construcción, 6.8%, Ferricorp, Pacasmayo, ENCE. En el sector financiero, cerca del 30% en acciones de Credicorp, Intercorp, que es IFS, ¿no? Y BBVA. Entonces, acá tenemos, digamos, 12 de las mejores acciones del mercado peruano, 12 de las mejores compañías, que usted puede ser propietario de retail. O sea, este producto permite comprar desde $10, porque cada acción cuesta ahorita $9.60, $9.70, una acción desde $10 hasta 50 millones de dólares, ¿no? En una sola transacción. Entonces, cualquiera de ustedes ya puede tener esta acción en la Bolsa de Valores de Lima, y a largo plazo la Bolsa de Valores de Lima debe estar pagando en los próximos 10 años un promedio de alrededor de 10 a 20% por año, porque nuestra economía está en pleno estadio de crecimiento acelerado. Tenemos la demografía y vamos a tener este superciclo de los metales que nos va a impulsar de alguna manera la economía peruana. Entonces, si queremos ganar el S&P, las previsiones del S&P son alrededor del 8% anual, entre 8 y 9% para los próximos 10 años. El nuestro es entre 10 y 20%, o sea, en promedio 15%, o sea, el doble de lo que usted puede ganar en los próximos 10 años de invertir en Estados Unidos, en Europa o en Japón, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, la posibilidad importante. Claro, acá todos dependemos de quién va a ser el presidente que elijamos y si va a ser antisistema o no, ¿no? Si es pro sistema, entonces esta rentabilidad es lo más probable que se mantenga. Hagan ustedes sus apuestas, pero yo soy optimista por naturaleza y creo que el nuevo gobierno, no lo sabemos todavía quién va a ser, pero no va a ir en contra de las reglas básicas de la economía, ¿no? Yo creo que se va a adaptar a los mercados. Hemos visto, por ejemplo, a López Obrador, un izquierdista, confeso, que durante décadas luchó en contra de los yanquis, del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Finalmente estuvo en la Casa Blanca firmando el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con el presidente Trump. Algo que ni él mismo seguramente se lo creía un año antes, ¿no? Lo que sucede es que la economía global genera empleo, genera trabajo,
Y nadie se puede dar el lujo, después de la pandemia que hemos vivido, de no tener las oportunidades de crear empleo. El Estado por sí solo ha demostrado que no es capaz de generar empleo a largo plazo. Podemos tener pues un par de años tirando la casa por la ventana, pero después, ¿quién paga la factura? Vienen los ajustes, viene todo lo que ya conocemos y hemos vivido desde los años 80 y 90, ¿no? Entonces, para resumir, hay muy buenos fundamentales que se pueden traducir en buenas ganancias. Uno, con el superciclo de los metales, casi la mitad del portafolio está en acciones mineras. Segundo, la vacunación va a mejorar las oportunidades de recuperación económica, especialmente en los sectores procíclicos de la economía. Me refiero a turismo, entretenimiento, consumo masivo, real estate, todo lo que es vivienda, y banca, ¿no? Banca va a tener una recuperación importante. Esto porque con la gente con trabajo, con empleo de las empresas, empiezan a pagar las deudas y las provisiones disminuyen. Recordemos, por ejemplo, que la morosidad en tarjetas de crédito aumentó de alrededor de 4% de la pandemia a cerca de 14% en el mes de febrero-marzo, ¿no?, de este año. Entonces sí hay morosidad, y esa morosidad le ha pegado a los bancos, ¿no? Y finalmente creemos que la elección de un presidente que no sea radical en realidad no está descontada por los mercados y va a ser incorporada en los precios, me imagino que en algún momento entre la primera y segunda vuelta y después de que se haya elegido el presidente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. El otro elemento importante en el ETF es que las contrapartes son súper sólidas, ¿no? VanEck tiene experiencia en ETFs por más de 30 años, 40 años en Estados Unidos. S&P Dow Jones es uno de los dos más importantes proveedores de índices en el mundo, y todas las compañías que están como subyacentes son las líderes del mercado peruano, ¿no? Hay una evidencia también exitosa de ETFs similares al modelo que estamos siguiendo en Colombia y México, que han sido y son más líquidos y más grandes de sus pares en Nueva York. Ese es el modelo que estamos siguiendo, el modelo de México y de Colombia, que es un modelo mixto entre mercado institucional y retail, y esperamos que acá en Perú también funcione de esa manera. En Colombia el ETF colombiano de acciones tiene 1.8 billones de dólares y en México más de 4 billones, ¿no? Entonces eso da una idea de la magnitud de ahorro que se puede atraer a través de estos productos. También va a mejorar la liquidez del portafolio para los inversionistas institucionales, especialmente las AFPs y otros inversionistas que han concentrado muchas acciones locales que ahora van a través de este tipo de vehículos devolverle algo al mercado, y fortalecimiento del mercado de capitales local, porque es un vehículo diversificado que va a generar liquidez adicional en el mercado de valores de Perú. Entonces hay muchas ventajas, y solamente esperemos pues y crucemos los dedos por el bien de Perú, de que los peruanos elijamos bien en estas elecciones el 11 de abril y en la segunda vuelta en el mes de mayo, ¿no? Con esto termino mi presentación y estoy abierto a cualquier pregunta del público. Adelante, Ronald. Bien, muchas gracias, estimado Melvin, gracias. Interesante esta parte del superciclo de los metales que se nos viene, ¿no? Interesante para todo. Tenemos ahora la presencia, antes de pasar las preguntas, del decano del Colegio de Economistas de Lima, el magíster economista Carlos Castro Gao, que nos va a dar unas apreciaciones, algunos comentarios sobre este tema y bueno, con respecto a la Semana del Economista. Bienvenido, decano. Buenas noches, Ronald. Te agradezco el pase, y primero para saludar a nuestro invitado de lujo, a nuestro colega Melvin Escudero. Sabemos de su trayectoria, de su expertise y más aún su reconocimiento internacional y nacional en lo que él bien conoce, ¿no? El mundo del mercado de capitales, mercado financiero, y cómo a través de mejorar y desarrollar el mercado de capitales en el Perú, ¿no? También nuestra bolsa de valores, que esté más articulada también a las necesidades de financiamiento de nuestra economía, ¿no? Y es más, Melvin, grato tenerte aquí en nuestra casa, en nuestro colegio profesional, y espero que no sea la última vez. Y creo que eres uno de los pocos economistas que siempre habla de las perspectivas y de las potencialidades y de las fortalezas que tiene el Perú. Yo creo que por ahí tenemos que enfocar el desarrollo del país, indistintamente, como bien tú lo has dicho, de quién nos gobierne a partir del próximo 28 de julio. Esta semana es importante para el Colegio Economista de Lima,
porque no solamente está inaugurando un ciclo de conferencias magistrales invitando a los profesionales más destacados que tiene el país, como es el caso de Melvin, y de ver diferentes aspectos de nuestra economía, no solamente de tanto del mercado financiero, el mercado de capitales y cómo puede articularse a objetivos de desarrollo, como bien lo ha dicho Melvin, hay que pensar más en el mediano y largo plazo. Muy poco se piensa en el mediano y largo plazo. Y creo que eso es muy poco lo que hemos visto en el debate para las elecciones del día domingo 11, ¿no? Muy poco se ha discutido el tema en materia económica por parte de los distintos candidatos y, entre comillas, sus programas de gobierno que en realidad no han podido exponer sobre todo lo que hoy día hemos visto con Melvin, por un lado. En segundo lugar, también ver qué es lo que le toca al rol por parte del Estado en el corto plazo, porque indudablemente también tiene un rol importante de dinamizar la economía, pero también cómo se va a articular al esfuerzo privado. Sabemos que el esfuerzo privado es lo que le da sostenibilidad a la economía en cuanto no solamente a generar riqueza, sino lo más importante, a generar puestos de trabajo, que son los puestos de trabajo que realmente son lo más sostenible en el tiempo. Entonces, yo creo que ha sido importante escuchar a Melvin de las posibilidades de éxito que tiene el país en cuanto a promover el mercado de capitales y a dónde debe estar orientado, ¿no? Lo que sí, digamos, como interrogante, y seguro en el ciclo de algunas preguntas y consultas a Melvin, haciéndole llegar no solamente lo que piensa el ciudadano de a pie, sino más aún los economistas, cómo este mercado de capitales y el sector financiero puede sintonizar más también a la demanda de financiamiento, sobre todo a proyectos productivos, indistintamente de los distintos actores económicos que demandan financiamiento, desde el gran empresario, mediano empresario, también para el micro y pequeño empresario. Y en sectores claves como en agricultura, ¿no? Comercio, lo ha dicho Melvin, también turismo es un sector clave. Yo creo que cuando ya comience la reactivación económica en turismo, estamos desperdiciando posibilidades de éxito de convertirnos en una potencia en los próximos 5 a 10 años, en una potencia turística. Teniendo todas las posibilidades, no lo estamos haciendo, ¿no? No sé si es quizás por falla de políticas por parte del Estado o también promover una mayor agresividad en inversiones en turismo. Y tenemos sectores importantes, lo ha dicho Melvin, el sector minero, como también esta posibilidad de inyectar a través de este mercado de capitales y el mercado financiero al sector minero, darle mayor valor agregado, ¿no? Creo que existe también un reto importante de cómo contribuir a un mayor agregado, no solamente en la minería, sino también en la agroindustria, de tener más posibilidades de mayor participación en el comercio mundial en lo que es agroindustria, y tenemos también grandes potencialidades de ir incorporando más tierras, más extensiones de tierras de cultivo para la agroindustria y que hemos tenido éxito, ¿no? Creo que tenemos varios sectores claves de promover, y lo único que sí nos haga, digamos, un resumen de el mínimo de rol que debe tener el próximo gobierno para estos retos de desarrollo. Creo que un poco el alcance y la necesidad de reflexionar como país, y más aún que lo tenemos hoy día a Melvin Escudero, de que nos puede un poco precisar desde su óptica, de su pensar, qué es lo mínimo que debe de hacer, tanto en el corto plazo y en el mediano y largo plazo, o hasta los 5 años que nos gobierne el próximo ¿no? presidente, en cuanto al tema económico, porque tenemos que generar confianza, y lo ha dicho Melvin. Si no generamos confianza, vamos a tener serios problemas. Es un poco los alcances que le hago llegar en calidad de decano, no solamente de aprovechar la inauguración de este ciclo de conferencias durante la Semana del Economista, y seguir bregando y contribuyendo al desarrollo del país, porque es uno de los retos también de todo colegio profesional. Gracias, Ronald, gracias, Melvin, por estar con nosotros, y sigamos con la conferencia. Gracias, decano Carlos Castro, por sus palabras.
Bien, muchas gracias, decano. Gracias por la inauguración, por las palabras. Continuando con el ciclo de preguntas, bueno, no sin antes agradecer a los representantes de los diversos colegios de economistas que nos acompañan el día de hoy, de Tumbes, de Trujillo, por La Libertad, a los representantes de las instituciones financieras que también nos acompañan, que está siguiendo este ciclo de conferencias. Bien, vamos con la primera pregunta, que es, ¿a qué responde la perspectiva de un superciclo de los metales? Sí, como les comentaba, Goldman Sachs lanzó esto en el mes de febrero, y las proyecciones de ellos para fin de año en el cobre, que es el metal que va a dinamizar este sector en completo, ellos esperan que esté en 4.60 la libra, ¿no? Ya el cobre el año pasado subió como 20 y lo que va de este año subió como 15%, o sea, es una subida importante en el precio de este metal. Sin embargo, el fundamento más importante es el cambio en la matriz de uso energético a nivel global hacia energía limpia, ¿no? Entonces, el combustible, petróleo, gasolina, es lo que se va a ir eliminando, especialmente de transporte. Cuando hablamos de transporte estamos hablando de vehículos automotores, pero también estamos hablando de barcos, estamos hablando de aviones, ¿no? Entonces, todos estos transportes van a transformarse hacia vehículos eléctricos. Y esto tiene una demanda significativa en el tema del cobre. El otro fundamento importante del crecimiento de la demanda de cobre son los paquetes que anunciaron China y Estados Unidos, ¿no? La semana pasada Estados Unidos ha anunciado otro paquete que involucra pues, inversiones en el sector de infraestructura por 1 a 2 trillones de dólares, un paquete fiscal enorme, y China había ya anunciado otro paquete quinquenal de más de 5 trillones de dólares, en los cuales la infraestructura también es un componente importante. Sabemos que los metales industriales, en particular el cobre, también es altamente demandado en la construcción. Entonces, estamos en un contexto en el cual la oferta mundial de cobre está básicamente relativamente estable y la demanda se está incrementando de manera sustancial. Por eso que la brecha entre oferta y demanda en el cobre se ha agudizado en estas semanas, pero las perspectivas es que esta brecha se va a mantener en los próximos 5 a 10 años. Obviamente, nueva producción de cobre en el mundo puede generar una reducción de esta brecha y una caída en los precios. Pero eso se ve poco probable porque la producción toma tiempo en llegar al mercado, ¿no? 3 a 5 años son los periodos en los cuales se desarrollan los nuevos yacimientos de cobre, ¿no? Y Perú es afortunado porque de la mayor parte de los yacimientos más grandes de cobre en el mundo están en Perú. Y entre ellos compañías como Sauder, Buenaventura, Volcan, las que están en el ETF que estamos ahorita cotizando en la Bolsa de Lima, son de las más beneficiadas también, ¿no? Bien, muchas gracias. Vamos con una nueva pregunta. De seguir con la política de gasto público este año, que signifique llegar o superar el 40% de endeudamiento con respecto al PBI, ¿sería un elemento que nos baje a perspectiva negativa el grado de inversión que tenemos actualmente? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, ahorita depende mucho las perspectivas de la seriedad con la que el gobierno de transición está manejando el tema fiscal, ¿no? El ministro Osvaldo Mendoza ha sido muy claro al respecto en el sentido de evitar cualquier forado que por las políticas populistas del Congreso ha pretendido pasar, ¿no? El Congreso no tiene iniciativa de gasto, el Tribunal Constitucional le dio la razón al gobierno de transición y eliminó, por ejemplo, este tema de retiros de la ONP, que era conceptualmente imposible, o sea, no funciona así la ONP, pero igual el Congreso insistió de manera populista, en contra incluso de la razón y la lógica de distribuir ese dinero, y el Tribunal Constitucional lo paró, ¿no? Entonces, sí, esto es un buen precedente, porque el Congreso no puede avasallar a otro poder del Estado simplemente por intereses privados o particulares, ¿no? Tiene que respetarse el orden jurídico, y el Tribunal Constitucional fue muy claro en ese aspecto. Entonces, el ministro Waldo, que antes fue presidente del Tribunal Fiscal, obviamente está súper convencido de que hay que mantener el buen manejo fiscal. Lo cierto es que con el crecimiento económico que se va a observar en los próximos meses, debería recuperarse los ingresos tributarios también, en gran parte, ¿no? Porque hemos tenido una gran caída. Y eso debería empezar a equilibrar el déficit y evitar que tengamos más niveles de endeudamiento.
Por eso es que las clasificadoras todavía no han sido agresivas, diciendo, oh, estamos tratando de bajarle a Perú el rating, ¿no? Yo no lo veo tan cercano, pero el nuevo gobierno que va a entrar en julio es determinante, pues porque si se vuelve, digamos, más populista ese gobierno, entonces yo creo que nos va a bajar rápido los ratings, ¿no? Y eso es contraproducente, porque lo que más necesitamos es inversión, inversión pública, pero también inversión privada, sobre todo inversión privada a largo plazo, ¿no? Bien, muchas gracias. Tenemos una siguiente. Con respecto a la previsión del alza en la bolsa, ¿cómo se visualiza el tipo de cambio? ¿Llegaremos a fines del 2021 con las perspectivas que ha hecho el BCR? Sí, miren, yo creo que el tipo de cambio está pasando por un hipo coyuntural, producto de un miedo exacerbado por el tema político, ¿no? Lo hemos visto ya en varias elecciones. En esta oportunidad, pues, el señor Lescano ha estado con propuestas muy de izquierda. La señora Mendoza también mete miedo a los inversionistas, ¿no? Vamos a ver, parece que la segunda vuelta no va a ser tan negativa como los agentes están pensando. Y lo que he observado en episodios anteriores, en 2006, 2011, bueno, en 2016 no, porque ambas propuestas eran de centro derecha, en el 2011 y 2006, es que en la segunda vuelta los candidatos tienden a ir más hacia el centro, con el objeto de obviamente capturar la mayor cantidad de votos posible para lograr la elección presidencial. E incluso se firman pues cartas de compromiso, hojas de ruta, etcétera, justamente con el objeto de darle tranquilidad a la gente, porque ya los peruanos, especialmente todos aquellos que tienen más de 40 años, ¿no? Hemos aprendido que las lecciones de la falta de seriedad pasan una factura muy grave, ¿no? El segundo gobierno de Alan García fue desastroso. Tanto así, el primer gobierno, perdón, tanto así que en su segundo gobierno Alan García hizo todo lo contrario de lo que hizo en el primer gobierno. Entonces, aprendió de los errores. Sin embargo, uno escucha propuestas muy parecidas a las de Alan cuando fue elegido presidente en el 85, en cualquier elección, y es porque mucha gente vota pues simplemente porque aquellos que les prometen así no tengan fundamento, pero son promesas que por ahí que se cumplen, y eso no está bien, ¿no? Las promesas deben tener base y sustento y deben estar basadas, digamos, en un plan de gobierno serio, responsable, ¿no? Bien. A ver, para las personas que realizaron el retiro de sus AFP, de sus fondos, y tienen disponible, ¿en qué recomendaría invertir? ¿El ETF actualmente sería más rentable que un depósito a plazo y un fondo mutuo? Absolutamente, ¿no? Yo siempre comento este tema porque es verdad, ¿no? Usted analice los 5 multimillonarios que están en la revista Forbes, los hombres más ricos del mundo, y pregúntese, ¿qué han hecho para ser tan ricos? ¿Son inversionistas en depósitos a plazo, en bonos o en acciones? La respuesta siempre va a ser en acciones. Son accionistas de empresas muy exitosas, ¿no? Cuando usted hace la misma pregunta, ¿quiénes son las personas más ricas de Perú? ¿No? Grupo Romero, Grupo Brescia, todos son accionistas. Son ricos porque han tenido acciones de empresas exitosas, no por tener depósitos a plazo ni tener bonos. Entonces, si uno tiene depósitos a plazo y bonos es porque quiere liquidez y quiere proteger el capital en el corto plazo. Y eso está bien, pero cualquier persona necesita diversificar sus inversiones y tiene que tener y pensar también en el crecimiento de sus inversiones. Y por eso debe invertir en las mejores empresas que encuentre en los mercados. Hoy en día estamos saliendo de una crisis sin precedentes en la historia reciente, en los últimos 100 años, y todo lo que pinta para los próximos 3 años es recuperación económica en todo el planeta. Las empresas van a empezar a tener más utilidades, van a empezar a tener más retornos. Es el momento, escuchen, no de tener más depósitos, no de tener más bonos, es el momento de invertir en acciones. Si puede invertir en Estados Unidos, en Europa, en Asia, hágalo. Pero si puede invertir acá, cerquita, en la bolsa de Perú, hágalo también. Si no sabe mucho, no importa, asesórese con un agente de bolsa y compre el ETF que ya tiene a las 12 mejores empresas de Perú. Y puede comprarlo de $10, si quiere $100, si quiere $1000. Lo recomendable para sentir la ganancia es, ojalá, si pudieran hacerlo, a partir de $10.000 hacia arriba, ¿no? Pero seguramente entre los que me están escuchando hay mucha gente que tiene pues $50.000 en el banco ganando 0.25.
y lo más probable es que la bolsa del Perú este año pague más de 20. Y si sale un gobierno de centro derecha o respeta el modelo económico actual, probablemente la bolsa llegue a 50%. Si lo tuviera en un depósito bancario, eso lo lograría pues, en los próximos 40 años, cuando lo puede hacer en un solo año. Por eso es importante diversificar sus inversiones. Asesórese bien y compre acciones, especialmente cuando la economía global se está recuperando. Ahora, muchos dirán, oiga, pero Estados Unidos ya subió. Sí, pues ha subido. Si usted en el peor momento de la crisis hubiera comprado acciones en Estados Unidos, hubiera ganado pues, desde el 700% en acciones de Tesla, por ejemplo, hasta 45% en el S&P 500, que es el índice más líquido y grande en el planeta. Pero había que tener, como se dice, el coraje de meterle plata en abril del año pasado, cuando todo el mundo estaba saliéndose porque pensaba que el mundo se estaba acabando y era el fin del planeta. Ahí donde todo el mundo vende es el momento de comprar. Ahorita es el momento de comprar en la bolsa libre. Las acciones están a buen precio. Bien, tenemos una última pregunta. Si el superciclo de los metales implica un crecimiento sostenido de la demanda por materias primas, ¿también implica que los precios suban por un largo periodo de tiempo? Sí, correcto, ¿no? De hecho, lo estamos viendo ahorita, el tema no es solo cobre, es zinc, plomo, estaño. Y hay un recurso que Perú también tiene buenas reservas, es el litio, ¿no? Si el cambio es por un tema hacia autos eléctricos, por un tema de energía limpia, Perú también en términos de, por ejemplo, de radiación solar, en términos de viento, en términos de biodiversidad, es líder global. O sea, somos líderes en esos sectores. Entonces vamos a ver inversiones importantes en esos sectores, ¿no? Pero el tema del superciclo significa que los precios de todos los metales se van a mantener en niveles de rangos altos por los próximos años, ¿no? Uno piensa 5 años, pero en este caso en particular el cobre parece que va a durar unos 10 a 15 años, ¿no? Va a depender mucho de cuántos nuevos proyectos salen al mercado para satisfacer esta demanda, pero claramente Perú pues está súper bien posicionado. Recordemos que hay más de 48 proyectos de minería por inversiones de cerca de 70.000 millones de dólares, y varios de estos incluyen grandes proyectos de cobre, ¿no? Bien, muchas gracias, colega, por habernos explicado. De verdad que y muy interesante. Muchos tal vez no estamos metidos en el campo de las acciones, estamos metidos por otro campo, pero interesante el poder ahora apostar por esta parte de las acciones, arriesgar, como dice, toda la tendencia, todo el mercado nos lleva a que vamos a tener una buena rentabilidad, el Perú va a crecer, estamos convencidos de eso, todos los pronósticos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial nos dan unas buenas perspectivas a comparación de todas las economías. Yo creo que el Perú es el momento, como dice, de poder apostar por nosotros, de poder sacar adelante el Perú, de dejarnos toda esa parte negativa que muchos llevan o piensan o tienen o piensan que vamos a llegar. Gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Nos ha dado una clase interesante. La mayoría hemos visto, siempre vemos la parte macroeconómica por el lado del gasto, del PBI, pero no mucho vemos desde el lado de las inversiones, ¿no? Que nos ha abierto ahora esa curiosidad por querer invertir en ese lado. Gracias por estar con nosotros este primer día de la Semana del Economista. De igual manera, lo invitamos a todos el jueves, que va a ser el día central, que es nuestro día. Y bueno, con ello sería todo. Lo dejo al decano para que pueda clausurar ya el día de hoy este gran evento. No sin antes agradecer también a todos los participantes, a todos los que nos siguen en las redes sociales y los que están en la sala de Zoom. Gracias, decano. Gracias, colega Melvin, por estar presente el día de hoy. Gracias, don Ronald. Primero, para agradecerle a Melvin por su presencia y darle la calidad de la conferencia magistral que nos ha brindado, y sobre todo ilustrarnos y conocer algo de lo que es importante el mercado de capitales y el sector financiero, pero con una óptica de desarrollo país, ¿no? Gracias, Melvin, y no espero que no sea la primera ni la última vez
de que vamos a contar con tu presencia y ver cómo también a través de tu expertise, de tu prestigio internacional y nacional, puedas contribuir también a lo que también nos falta como país, institucionalidad. Y creo que ahí hay un reto pendiente por parte de los colegios profesionales. Y creo que vamos a coincidir. Los colegios profesionales deben convertirse en el futuro en el soporte técnico y de autoridad en cuanto a materia, en el caso de nosotros, en materia económica, de proponer propuestas serias, sostenibles en el tiempo para el desarrollo del país. Entonces, en realidad, es grato que nos hayas acompañado en inaugurar la Semana del Economista, y vamos a continuar también con otros colegas que es sumamente importante escucharlos, ¿no? Mañana creo que lo vamos a tener a Carlos Parodi también para una ponencia, y creo que va a ser exitoso esta semana, y reitero, ¿no?, esta colaboración por tu parte, Melvin. Un abrazo a la distancia. Y también les espero a todos los colegas de la orden, y también agradecerle la presencia de los otros decanos a nivel nacional que nos están acompañando hoy día, y creo que también tenemos una agenda pendiente de trabajar en forma corporativa con las otras órdenes de cómo también nos podemos manifestar en otros aspectos de la economía, sobre todo el rol del Estado en cuanto a inversión pública, y de dar señales, lo que también habló Melvin, quizás en otros aspectos de la economía, señales de generar confianza, y justo también cómo hacer esa articulación del rol que le toca al Estado con el rol que tiene el sector privado para la generación de riqueza y generación de empleo. Gracias a todos ustedes, y clausuramos esta primera conferencia, y los esperamos mañana a las 7 de la noche, continuando con este ciclo de conferencias magistrales en economía. Gracias. Un abrazo a todos ustedes. Gracias, decano Carlos Castro, por la invitación. Gracias a todos. Gracias, Ronald. Buenas noches. Gracias, Ronald, también por la conducción de la conferencia. No, gracias a todos, gracias decano, gracias Melvin, y bueno, agradecer nuevamente, como dice, a todos los participantes de la sala. Ha sido muy grato escucharlo, colega. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.